Hola a todos, bienvenidos a su podcast favorito. Yo soy Salma y aquí me acompaña Vania. Nosotras somos dos hermanas aficionadas a los crímenes sin resolver, misterios, cosas paranormales, en fin, a todo lo que no nos deje dormir por las noches. Semana tras semana les traeremos casos que los mantendrán vigilando. Como nuestro último capítulo del Oktoberfest, El Oktoberfest. del Observa Fest de Halloween, pues ya pudieron ver que en este capítulo les vamos a leer cuentos de terror, bueno, de miedo, es lo mismo. Van a ser 3 cuentos de un libro que se llama Socorro 10, que es una autora que se llama Elsa Bornemann. Siempre se me olvida. Bueno, este libro lo conocimos Van y yo cuando a Vania se lo prestaron, que estaba en la primaria. Y pues lo leyó primero Vania y luego me lo leyó a mí. Se lo leí a Salma, el primer cuento que le leí le dio X. No me acuerdo, Vania. Tenía como 3 años. Me vieron tu carito así como, gracias. Y yo estaba, güey, entonces se desaparece el fantasma. Y ustedes, muchas gracias. Pégame por preguntona. No me acuerdo, la neta. De lo que sí me acuerdo es que en un viaje que hicimos al DF y nos regresamos, en carretera obviamente, veníamos con un amigo de mi papá que nos hizo favor de regresarnos. No me acuerdo dónde estábamos viviendo en ese tiempo, no me acuerdo. Perdón por ser nómadas. Pero me acuerdo que Vania nos leyó un cuento, nos estaba leyendo un cuento y era de noche y yo estaba viendo como a la carretera y estaba muy asustada. No me acuerdo cuál cuento era, pero sí me asustó. Creo que era uno de un coche, no me acuerdo. Pero bueno, es de Alfaguara, entonces es un cuento, bueno, es un libro para niños, pero a pesar de esto, pues está muy bien escrito, tiene cuentos muy interesantes y la verdad que, bueno, siento que sí dan miedo, no sé exactamente si dan así, Pues, te digo que de hecho tú venías manejando, estuve en una clase muestra de una amiga, una clase fake. Sobre cuentos de terror escritos por mujeres y se me pegó mucho esto de que es pues no es necesariamente que tenga que tener sangre y tripas y así, ¿no? Sino que tiene que haber como esta aura de lo desconocido y que pueden o no haber elementos supernaturales, ¿no? O sea, porque podría también ser una historia con un asesino serial, un ser humano vivo. Y pues nada, que estaba justamente, o sea, me cayó como anillo al dedo a la clase porque estoy leyendo un libro de Roald Dahl, una compilación de cuentos de terror que hizo en el 54 y pues concluyó que los mejores cuentos de terror los escribieron mujeres, o sea, porque él siente que tienen esa sensibilidad, al igual que para los cuentos infantiles es como lo que más prolifera. Entonces, pues qué chido, ¿no? Que tengamos ese trofeo, las escritoras. Ese Roald Dahl era un buen sujeto. Pues sí, les vamos a leer 3 cuentos, como ya lo dije. Yo voy a empezar con uno de mis cuentos favoritos. Bueno, no sé por qué este cuento siempre se me quedó en la memoria y se me hace que termina como muy spooky y por eso me gusta mucho. Los siguientes 2 cuentos los elegí un poquito al azar. La verdad, ya no nos acordábamos tanto de los cuentos. Los leí por encimita para hacer mi selección. Porque quería que fueran un poquito como sorpresa para Salma y para mí volverlos a leer. O sea, no sabérnoslo de memoria ahorita. Entonces, pues a lo mejor nos escuchan que nos sorprendemos. No creo que nos asustemos como la semana pasada. Pero esperamos que disfruten mucho nuestros cuentos. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter como @observapodcast y nos pueden escuchar también en Anchor. De hecho, creo que está nuestro link de Anchor en el Twitter, ¿no? No, solo está el de Spotify. Bueno, igual en Anchor nos buscan como Observadoras de Medianoche y nos pueden escuchar por ahí. Ya nos reclamaron esta semana que por qué no lo subíamos, pero siempre lo hemos subido a Anchor. Entonces, ahí es free. Y así, si no tienen cuenta de Spotify, pues súper fácil lo escuchan por Anchor, ¿no? No sé, ¿tienes algo más que agregar? No, pues ya la siguiente semana van a ver otra vez capítulos de asesinatos, de desapariciones, de críptidos y de cosas sobrenaturales. Por si tienen alguna petición que quieran algún caso en especial que quieran que cubramos, que les narremos, pues también nos lo pueden hacer llegar por
Twitter, o si nos conocen, porque son muchos amigos que nos ven, jeje. ¿Y qué más? Pues ya, eso es todo. Pues si quieres ya empiezo. Espero no trabarme tanto, perdónenme, mi dicción no es muy buena, pero hago mi mejor esfuerzo para ustedes, nuestros fans. Nuestros 5 peores fans que no nos dijeron nada de que querían en vivo y me tuve que quitar mi disfraz hace rato porque no iba a ver en vivo de cuentos de terror. Bueno, el primer cuento se llama La del 11J. Cuesta creer que una abuela no ame a sus nietos, pero existió la viuda de R, mujer perversa, bruja siglo XX, que solo se alegraba cuando hacía daño. La viuda de R nunca había querido a ninguno de los 3 hijos de su única hija, y mucho menos los quiso cuando a los pobrecitos les tocó en desgracia ir a vivir con ella. Después del accidente que los dejó huérfanos y sin ningún otro pariente en océanos a la redonda. Durante los años que vivieron con ella, la viuja de R... ¿Por qué dijo viuja? La viuda de R trató a los chicos como si no los hubiera sido. Si los había mortificado. Castigos y humillaciones a granel. Sobre todo a Lilibet, la más pequeña de los hermanos. ¿Acaso porque era tan dulce y bonita, idéntica a la mamá muerta, quien la viuda de R tampoco había querido? Por supuesto, porque por algo era perversa, ¿no? Luis y Leandro no lo habían pasado peor con su abuela, pero al menos sus caritas los habían salvado de padecer una que otra crueldad. No se parecían a nada a la de Lilibet y por lo tanto a la vieja no se la había transformado en odiados retratos de carne y huesos. El caso fue que tanto sufrimiento soportaron los 3 hermanos por culpa de la abuela, que, no bien crecieron y pudieron trabajar, alquilaron un departamento chiquito y allí se fueron a vivir juntos. Pasaron algunos años más. Luis y Leandro se casaron y así fue como Lilibet se quedó solita en aquel 11J. Contrafrente, 2 ambientes, teléfono, cocina y baños completos, más balconcito a pulmón de manzana. Lili era vendedora en una tienda y, a partir del atardecer, estudiaba en una escuela nocturna. Un viernes a la medianoche, no bien acabada de caer rendida en su cama, se despertó sobresaltada. Una pesadilla que no lograba recordar. Lo cierto fue que la muchacha empezó a sentir que algo le aspiraba las fuerzas, el aire, la vida. Esa sensación le duró alrededor de 5 minutos inacabables. Cuando concluyó, Lilibet oyó fugazmente la voz de la abuela y la voz aullaba desde lejos. Ay, espero leer bien la voz. Lilibet, pronto nos veremos. Lilibet, Lili. La jovencita encendió el velador, la radio y abandonó el lecho. Indudablemente, una ducha tibia y un tazón de leche iban a hacerle muy bien, después de esos momentos de angustia. Y así fue. Pero a la mañana siguiente, lo que ella había supuesto una pesadilla más comenzó a prolongarse, aunque ni la misma Lili pudiera sospecharlo todavía. Las voces de Luis y Leandro a través del teléfono le anunciaron. Esta madrugada falleció la abuela. Nos avisó el encargado de su edificio. Sí, te entendemos. Nosotros tampoco, Lili. Pero, claro, alguien tiene que hacerse cargo de... Quédate tranquila, nena. Después te vamos a ver. Sí, bien. Besos, querida. Luis y Leandro visitaron el 11J la noche del domingo. Lilibet los aguardaba ansiosa. Si bien ninguno de los 3 podía sentir dolor por la muerte de la malvada abuela, una emoción rara, mezcla de pena e inquietud a la par, unía a los hermanos con la misma potencia del amor que profesaban. Si estás de acuerdo, nena, Leandro y yo nos vamos a ocupar de vender los muebles y las demás cosas, ¿eh? Pensamos que no te vendría mal algunos artefactos. Esta semana te los vamos a traer. La abuela se había comprado TV color, licuadora, heladera, lustradora y lavarropas ultramodernos. ¿Qué te parece? Lilibet los escuchaba como atontada, y como atontada recibió, el sábado siguiente, los 5 aparatos domésticos que había pertenecido a la viuda de R, que en paz descanse. Su herencia visible y tangible. La otra, Lilibet acababa de recibirla también, aunque, ¿cómo podía darse cuenta? ¿Quién hubiera sido capaz de darse cuenta? Más de 2 meses transcurrieron en los almanaques hasta que la jovencita se decidió a usar esos artefactos que se promocionaban en múltiples propagandas, tan novedosos y sofisticados eran. Un día, superó la desagradable impresión que le causaban al recordarle a la desmorada abuela y finalmente
empezó con la licuadora. Aquella mañana de domingo, tanto Lilibet como su gato se hartaron de bananas con leche. A partir de entonces, comenzó a usar también la lustradora. Enchufó la lujosa heladera con freezer, hizo instalar el televisor con control remoto y puso en marcha la enorme lavadora. Este aparato era verdaderamente enorme. La chica tuvo que acumular varios kilos de ropa sucia para poder utilizarlo. ¿Para qué había comprado la abuela semejante armatoste, solitaria como habitaba su casa? A lo largo de algunos días, Lilibet se fue acostumbrando a manejar todos los electrodomésticos heredados, tal como si hubieran sido suyos desde siempre. El que más la atraía era el televisor, a color claro. Apenas regresaba al departamento, después de su jornada de trabajo y estudio, lo encendía y miraba programas de trasnoche. La Salma. Habitualmente, se quedaba dormida sin ver los finales. Era entonces el molesto zumbido de las horas sin transmisión el que hacía las veces de despertador a destiempo. En más de una ocasión, Lily se despertaba antes del amanecer a causa del shhh que emitía el televisor, encendido al divino botón. Una de esas veces, cerca de la madrugada de un sábado como otros, la jovencita tanteó el cubrecama, medio dormida, tratando de ubicar la cajita del control remoto que le permitía apagar la televisión sin tener que levantarse. Al no encontrarlo, se despabiló a medias. La luz platinosa que proyectaba el aparato más su chirriante sonido terminaron por despertarla totalmente. Entonces la vio, y un estremecimiento le recorrió el cuerpo. La imagen del rostro de la abuela le sonreía, sin dientes, desde la pantalla. Aparecía y desaparecía en una serie de flashes que se apagaron tan pronto, tal como el televisor, sin que Lilibet hubiera siquiera rozado el control remoto. A partir de aquel sábado, el espanto se instaló en el 11J como un huésped favorito. La pobre chica no se animaba a contarle a nadie lo que estaba ocurriendo. ¿Me estaré volviendo loca?, se preguntaba aterrorizada. Le costaba convencerse de que todos y cada uno de los sucesos que le tocaba padecer estaban formando parte de su realidad cotidiana. Para aliviar un poquito su callado pánico, Lilibet decidió anotar en un cuaderno esos hechos que solamente ella conocía, tal como se había desarrollado desde un principio, y anotó entonces, entre muchas otras cosas, que la lustradora no me obedece. Es inútil que intente guiarla sobre los pisos en la dirección que deseo. El aparato pone en acción sus propios planes, moviéndose hacia donde se le antoja. Antes de ayer, la licuadora se puso en marcha por su cuenta, mientras que yo colocaba en el vaso unos trozos de zanahoria. Resultado, 2 dedos heridos. La heladera me destapa horrendas sorpresas. Encuentro largos pelos canosos enrollados en los alimentos, aunque lo peor fue abrir el freezer y hallar una dentadura postiza. La arrojé por el incinerador. La desdentada imagen de la abuela continuó apareciendo y desapareciendo, de pronto, en la pantalla del televisor, durante las funciones de trasnoche. Mi gato Zambri parece percibir todo. Se desplaza por el departamento casi siempre erizado. Fija su mirada redondita aquí y allá, como si lograra ver algo que yo no. El único artefacto que funciona normalmente es el lavarropas. Voy a deshacerme de todos los demás malditos aparatos, a venderlos, a regalarlos mañana mismo. Durante esta cita dominguera, mientras me dispongo a lavar una montaña de ropa. Aquí concluyen las anotaciones de Lilibet, abruptamente, y un trazo de bolígrafo azul sale como una serpentina desde el final de esa A hasta llegar al extremo inferior de la hoja. Tras un día y medio sin noticias de Lily, los hermanos se preocuparon mucho y se dirigieron a su departamento. Era el mediodía del martes siguiente a esa siesta dominguera. Apenas arribados, Luis y Leandro se sobresaltaron. Algunas vecinas cuchicheaban en el corredor general, otras golpeaban a la puerta del 11J, mientras que el portero pasaba el trapo de piso una y otra vez. No sabemos qué está pasando adentro. La señorita no atiende el teléfono, no responde al timbre ni a los gritos de llamado. Desde ayer, ¿qué? Agua jabonosa seguía fluyendo por debajo de la puerta hacia el corredor general como un río casero. Dieron parte a la policía, forzaron la puerta que estaba bien cerrada desde dentro y con su correspondiente traba. Luis y Leandro llamaron a Lily con desesperación. La buscaron con desesperación.
y con desesperación comprobaron que la muchacha no estaba ahí. El televisor en funcionamiento, pero extrañamente sin transmisión a pesar de la hora, enervaba un zumbido. En la cocina, la montaña de ropa sucia junto al lavarropas, en marcha y con la tapa levantada. Medio enroscado a la paleta del tambor giratorio y medio colgando de fuera, un camisón de Lilibet, única prenda que encontraron allí, más una pantufla casi deshecha en el fondo del tambor. El agua jabonosa seguía derramándose y empapando los pisos. Más tarde, Luis ubicó a Sambri detrás de un cajón de soda y semioculto por una pila de diarios viejos. El animal estaba como petrificado y con la mirada fija en un invisible punto de horror del que nadie logró despegarlo todavía. Se lo llevó Leandro. El gato, único testigo. Pero los gatos no hablan. ¿Y a la policía? Las anotaciones del cuaderno de Lilibet le parecieron las memorias de una loca, que vaya a saber cómo se las ingenió para desaparecer sin dejar rastros. Una loca suelta más, la loca del 11J, como la apodaron sus vecinos, cuando la revista para la que yo trabajo me envió a hacer esta nota. El siguiente cuento se llama Cuando los pálidos vienen marchando. Apenas Felipe se enteró, al recibir la carta aquella mañana, telefoneó a su amigo Huberto. Me saqué la rifa de la exposición, Hubert. La moto es nuestra. Nuestra, había dicho, y era cierto, porque la amistad entre ambos los llevaba a compartirlo casi todo desde la infancia. Con más razón, esa poderosa moto importada con la que los dos habían soñado tanto. Ni pensar en comprarla. Aún sumando los ahorros de años, no podrían haber llegado a reunir tamaña suma con la que se necesitaba para adquirir semejante moto. ¡Qué joya!, repetía Hubert unos días después, al contemplarla ubicada en el patiecito delantero de la casa de Felipe, mientras, mate va, mate viene, planificaban un viajecito para ablandarla. El estreno había sido, como es de suponer, dando 1000 vueltas a través de las calles del barrio, ante la admiración de la muchachada. Me parece que lo mejor será viajar hasta Arenamares. Felipe miraba un mapa de rutas en compañía de Hubert. Son 503 kilómetros. Podemos hacer 3 paradas en Villa Soltera, en Poza Luciérnaga, en... Pero por ese camino son como 120 kilómetros más, Felipe, protestó Hubert. Sí, pero estoy eligiendo las rutas menos transitadas. Lo que perderemos en kilometraje lo ganamos en tranquilidad. En esta época, medio mundo viaja hacia las playas. Odio los embotellamientos. Hubert se puso a anotar la lista de provisiones imprescindibles para aquel paseo de inauguración oficial de El Rayo, como habían bautizado a la moto, pegándole esas palabras con letras autoadhesivas y fosforescentes. Al fin, todos los preparativos estuvieron listos y los dos amigos partieron, una noche de viernes, rumbo a Arenamares. Estaban contentísimos. Los primeros 200 kilómetros los recorrieron sin ningún tipo de inconvenientes. El Rayo marchaba a la perfección. Eso lo animó a imprimirle mayor velocidad de la aconsejada para un rodado en Ablande. El aire fresco de la noche se partía en serpentinas invisibles a su paso. Estaban a punto de atravesar el puente sobre el arroyo Lobuna, cuando Hubert y Felipe les pareció que la moto echaba a volar, que se despegaba del asfalto, que se convertía en un verdadero rayo sobre la oscuridad y el silencio de aquel paisaje campesino. Poco después, y bruscamente, la moto se detuvo en mitad del puente y no encontraron la forma de hacerla andar otra vez. ¿Y ahora qué?, se preguntaba Felipe contrariado. Esa ruta es la desolación total, pero ¿quién la eligió?, agregaba Hubert tratando de divisar inútilmente algún vehículo que se dirigiera en dirección a ellos. Felipe sacó la guía de caminos y la alumbró con su linterna. Estamos acá, dijo señalando a Arroyo Lobuna en el plano. Nos faltan como 90 kilómetros para llegar a las Acacias, el pueblo más cercano. ¡Qué mala suerte! No nos queda otro remedio que esperar. Tarde o temprano alguien va a pasar por este desierto, ¿no te parece, experto en elección de caminos? Hubert bromeaba, pero lo cierto es que se sentía un poco disgustado por haberse dejado convencer por Felipe en cuanto a tomar por las rutas menos transitadas, y Felipe lo advirtió. No es mi culpa que hayamos tenido un desperfecto. ¿Quién iba a suponerlo, sábelo todo? Al ratito, ambos se dispusieron a comer unos sándwiches de las viandas que habían preparado. No llegaron a hacerlo. Apenas habían desenvuelto uno de los paquetes, cuando del mismo lado de la ruta que habían dejado tiempo antes, se les apareció, de improviso, una combi blanca. Llevaba los faros encendidos y el interior iluminado.
En ese mismo momento, la luz de la luna fue como un poderoso reflector que blanqueó la noche durante un instante. Uber y Felipe se miraron, sorprendidos, antes de que la negrura volviera a taparlo todo. Otra vez, solo aquel punto de luz que la combi encendía sobre la ruta, aproximándoseles lentamente. «Qué raro», dijo Felipe. «Este utilitario no hace ningún ruido. Yo no oigo nada». «Yo tampoco, pero ¿qué importa? Lo bueno es que vamos a salir de este puente. Vamos, Felipe, a hacerles dedo». Los dos amigos se apresuraron entonces rumbo a la entrada del puente y comenzaron a hacer señas con las luces de sus linternas, a la par que indicaban la dirección hacia la que querían desplazarse. La combi se les aproximaba cada vez más, tan lenta e iluminada como cuando recién la habían divisado, y ellos volvieron a ponerse contentos. Seguramente, pronto serían recogidos y podrían llegar hasta las acacias en busca de auxilio para su averiado Rayo. Cuando el inmaculado vehículo se detuvo sobre la banquina, a unos 30 metros del puente, Uber y Felipe corrieron hacia allí, agitando sus cascos y dando gritos de bienvenida. «Que no se crean que somos asaltantes», comenzaban. «Que se den cuenta de que necesitamos ayuda». Y bien que los ocupantes de la combi habían notado que los dos la necesitaban, ya los esperaban con una de las puertas traseras abiertas, invitándolos a subir, sin palabras. Y los amigos subieron, casi sin fijarse en los singulares ocupantes de aquel rodado, apurados como estaban por solucionar su problema. Fue recién cuando el vehículo volvió a ponerse en marcha, siempre con la cabina iluminada, que Felipe y Uber sintieron que algo extraño ocurría allí. Estaban atravesando el puente. Desde su ubicación en el asiento posterior, ambos podían ver las cabezas y los hombros de las 6 personas que ocupaban los 2 asientos de delante, y también del que oficiaba de chofer. Los 7 continuaban guardando el mismo silencio con el que los habían recibido. Uber codeó a Felipe. «¿Viste? Están todos vestidos de blanco. ¿Por qué no hablan?», le susurró empezando a inquietarse. «¡Qué gente rara!». Felipe fue más decidido. «Señores», exclamó de pronto, «les agradecemos mucho que nos hayan recogido. Como pudieron comprobar, nuestra moto se descompuso en el puente. Queremos llegar hasta el próximo pueblo. No sé si ustedes irían hasta allá, pero...». Las 6 cabezas, menos la del conductor, giraron pausadamente hacia los 2 amigos, hasta permitirles la contemplación perfecta de la palidez de sus rostros. Entonces, les sonrieron con los labios pegados, no dijeron nada, y otra vez volvieron a mirar hacia adelante. «Señores», casi gritó Felipe, reclamando una respuesta. «Disculpen, pero ¿ustedes viajan hacia las acacias o no?». Fue la cabeza de la del conductor la que se dio la vuelta en esta oportunidad. Contestó con un simple gesto de negación que se tornó perturbador debido a su sonrisa desdentada y a su cara descarnada, amarillenta. Para colmo, acomodó el espejito retrovisor de modo de observar a los muchachos y que ellos pudieran, también, observarlo. Seguía sonriendo. «¿Dónde nos metimos, Felipe?», volvió a codear Uber casi al borde de las lágrimas. «Este tiene la piel como si fuera una vela derretida, de las de velorio». Ahora los dos tenían miedo. Sin dudas, aquel parecía un vehículo fantasmal y sus ocupantes, ánimas de excursión. «Si no van para las acacias, déjenos bajar aquí mismo, por favor», suplicó Felipe. No obtuvieron ninguna respuesta. Enseguida, los 2 amigos intentaron abrir las puertas que tenían más próximas. Era obvio que preferían arrojarse al camino antes de proseguir en la compañía de tan extraños salvadores. Los 7 pálidos ni se inmutaron durante el tiempo que duraron los inútiles forcejeos y las quejas de Uber y Felipe. Ninguno de los 7, tampoco, les replicó nada cuando repentinamente el chofer hizo un brusco viraje y retomó el camino que habían dejado atrás, dirigiéndose por la ruta para pasar, de nuevo, a través del puente del arroyo Lobuna. Sin embargo, para los amigos era evidente que la combi marchaba rumbo al sitio del que habían prometido. ¿Y qué sitio era aquel? A esta altura, el pánico se había apoderado de los muchachos y fue mayor aún cuando, finalmente, los 7 ocupantes de la combi les hablaron por primera y única vez. Las voces monótonas, monocordes y vibrando al unísono desde aquellos labios casi pegados, porque fue a coro como les informaron. «Salimos en busca porque ustedes nos llamaron, y los trasladamos al lugar que nos pidieron. Ya no es posible arrepentirse. Pero no teman, nada más habrá de sucederles. Nada más».
Estas palabras resonaban todavía en la noche, cuando la combi se desvió de la ruta, tomó por un camino lateral y atravesó un antiquísimo portal de piedra. Sobre el portal, un montón de letras grabadas pero ilegibles, carcomidas por el paso de los años, anunciaban el nombre del lugar. Al día siguiente, los diarios publicaron la siguiente noticia. Tragedia en ruta a las Acacias. 2 jóvenes muertos es el lamentable saldo de un accidente ocurrido ayer en la noche sobre el puente del arroyo Lobuna. Por causas que los peritos tratan de establecer, la moto en la que viajaban ambos muchachos se despistó, atravesó la baranda de contención del puente y se precipitó al arroyo, que en esta época del año carece de agua. Los cuerpos de los infortunados jóvenes, identificados como Felipe Lozano y Huberto Pérez, serán entregados a sus familiares una vez que la policía aclare el caso, que tuvo una inexplicable derivación, según trascendidos recogidos en el lugar del hecho. Aún se mantiene el secreto del sumario, pero fuentes confiables han informado a la prensa que los cadáveres de los jóvenes aparecieron a 1 kilómetro del lugar del accidente, dentro del vetusto cementerio abandonado que se levanta en esa zona. Trascendió también que se están realizando todas las diligencias para determinar quiénes y por qué trasladaron los cuerpos hasta este sitio. Y el último cuento se llama Aquel cuadro. Arriba del ropero del dormitorio de sus padres, en el mismo sitio donde había ido a parar una variedad de objetos en desuso, debajo de la sábana de polvo y pelusas que los cubría, ahí encontró Hilario Cuevas aquel cuadro, cuidadosamente empaquetado y lo único rescatable del montón de cosas que su madre había ido colocando sobre el ropero a lo largo del matrimonio. Quien, que tenga o haya tenido un ropero, no lo usa o lo usó como una suerte de depósito de objetos que no se decide a tirar, aunque intuye que jamás volverá a necesitarlos? Aquel cuadro era un óleo de mediana proporción, enmarcado. Sobre el ángulo inferior derecho de la tela, la querida letra y la firma que el joven conocía bien, Irenita. Junto a la firma, una fecha que indicaba que esa pintura había sido hecha por su madre 50 años atrás, como las otras que decoraban una pared de la cocina que pertenecían a la época de la niñez de Irene, cuando fantaseaba con ser artista plástica. Nunca lo había visto antes, por eso, Hilario se conmovió doblemente, y durante un rato permaneció sentado sobre la cama de los padres, abrazado al cuadro y con la mirada perdida en sus recuerdos. La campanilla del teléfono lo volvió al presente. Ya habían cortado cuando atendió. Ahora estaba en su cuarto y aún cargaba, amorosamente, el óleo cuando se le ocurrió que esa pared desnuda frente a su propia cama era el lugar ideal para colgarlo. Así lo voy a contemplar todas las noches, pensaba, mientras que a golpe de martillo colocaba un clavo en el espacio elegido. Es como si mamá hubiera querido hacerme un regalo postrero. Pobrecita, ya 1 mes que no está más. E Hilario dedicó la última hora de aquel viernes a mirar el cuadro con enternecido detenimiento. Su mamá había pintado una casa estilo Tudor, 2 pisos con 4 ventanas cada uno, cortinas que impedían ver el interior de las habitaciones cálidamente iluminadas. Al frente, un jardín florido, y medio confundida entre las plantas, la silueta de un muchacho manejando una hoz. ¿El jardinero de aquella residencia, tal vez? Durante las semanas que siguieron al encuentro de aquel cuadro, Hilario destinó sus momentos libres a contemplarlo. Emocionado como estaba por ese hallazgo inesperado, cada día le parecía más hermoso y no lograba explicarse por qué su madre lo hubiera guardado, casi oculto se hubiera dicho. Una noche, a punto de dormirse a la par que escuchaba la radio y con la vista distraída al óleo, Hilario creyó observar que una de las cortinas del primer piso de la casa pintada se descorría lentamente. El sueño más de ver visiones, pensó de inmediato y apagó el velador, dispuesto a descansar. Todas las cortinas de esa casa están corridas, se dijo antes de caer profundamente dormido. Y esa madrugada soñó con sus padres, y se sintió pequeño y mimado como cuando los dos vivían y le decían Lari. Se despertó de buen humor. Se estaba vistiendo para salir a hacer su acostumbrada caminata de los sábados, cuando recordó el asunto de la cortina del cuadro. Se volvió hacia el óleo y sonreía, por lo que, en ese momento, consideraba una visión producto del cansancio nocturno, pero vio que la cortina del primer piso de la casa pintada estaba realmente descorrida. Se inquietó, y más aún cuando una nena que aparentaba pedir auxilio se asomó a esa ventana y le hizo señas desesperadas. Enseguida, y por detrás de la niña, una mujer, que se le parecía notablemente, hizo lo mismo. Hilario creyó que se estaba volviendo loco. Esto me pasa por pasar tantas horas mirando el cuadro de mamá, supuso.
Estoy sugestionado y como una criatura y, muy molesto consigo mismo, terminó de abrocharse las zapatillas y abandonó su cuarto, sin volver a mirar el óleo. Esa noche, ya de regreso a su casa, decidió que dormiría en la sala. Se ubicó entonces en un sofá, prometiéndose que no volvería a mirar el cuadro hasta la mañana siguiente. Sin embargo, cerca de la madrugada se despertó de repente, transpirando, a pesar de la baja temperatura ambiente, y con la necesidad impostergable de contemplar el óleo. Se dirigió a su cuarto y así lo hizo. ¿Para qué? Ahora eran 2 las cortinas descorridas. 3 de las ventanas del primer piso de la casa pintada lo estaban, y, detrás de ellas, la niña y la mujer en una, un niño en la otra y un hombre en la restante. Todos pedían auxilio y le hacían señas desesperadas. En sus caras, el espanto. En la de Hilario, también. Temblando, descolgó entonces el cuadro y lo colocó bruscamente sobre su cama, de pintura contra el acolchado, para no ver esas imágenes que tanto lo estaban perturbando. ¿Cómo era posible? En un impulso, se abrigó para salir a la calle. Debo averiguar si esa casa que pintó mamá existe o existió y a quién le pertenece, pensaba. Y la primera idea que tuvo al recorrer la cuadra de su domicilio fue la de encaminarse hacia el barrio donde ella había pasado su infancia y su adolescencia y del que había partido para casarse con su padre. Seguramente esa pintura, como las otras que hizo, fue inspirada en algún paisaje vecino. Hilario estaba tan nervioso que las aproximadamente 80 cuadras que lo separaban de aquella zona las atravesó casi sin darse cuenta. El sol del domingo ya acariciaba los árboles cuando llegó al barrio donde su mamá había sido Irenita. Recién después de haberlo recorrido sin parar, Hilario se halló de pronto frente a la casa que la madre había pintado en el cuadro. 2 veces había pasado a lo largo de ella y sin reconocerla. Claro, 50 años no habían transcurrido en vano. Era la misma casa, pero lógicamente envejecida por la acción del tiempo, y bastante transformada a fuerza de refacciones. El jardín delantero no existía allá, por ejemplo. Un desierto patio ocupaba el espacio que antes había pertenecido a césped y plantas. Sobre la verja de la entrada, un cartel anunciaba Jardín de Infantes Tulipán. Como tantas otras antiguas casonas, a esa también la habían convertido en una escuela. Muy excitado, Hilario pulsó el timbre sobre el que se leía portería. Ya estaba por irse, después de tocar varias y prolongadas veces, cuando una viejita salió desde una de las puertas laterales de la residencia. Sí, ya va, decía mientras se le aproximaba Hilario alisándose el pelo y acomodándose una chaqueta que terminaba de ponerse. ¿Qué desea, señor? Buenos días. Disculpe la molestia, pero... ¿Qué pasa? A usted no lo tengo visto por aquí. ¿En qué puedo serle útil? Entonces, Hilario le contó una historia que se le iba ocurriendo a medida que la desarrollaba. No podía decirle la verdad. El caso es que se las ingenió tan bien que la viejita le dio exactamente la información que el muchacho ansiaba. Entre otros detalles que no le interesaban en absoluto, supo, por ejemplo, que esa casa había pertenecido 50 años atrás a una tal familia Dubati, que sus 4 integrantes habían muerto asesinados, que nunca se había descubierto al criminal, que la finca había permanecido cerrada durante mucho tiempo y que ella era la encargada desde el mes en que se había inaugurado el jardín de infantes, hacía 11 años. La viejita seguía hablando y hablando, cuando Hilario pensó que ya tenía datos suficientes como para empezar a comprender el secreto que el cuadro encerraba. Casi sin despedirse de la anciana, llamó un taxi y volvió a su casa, hecho un relámpago. Corrió a su cuarto y tomó el cuadro. Lo observó con atención. El miedo le picoteó el corazón. Las cortinas del primer piso de la casa pintada continuaban descorridas, pero ningún rostro desesperado volvió a dibujarse detrás de ellas. Aunque lo más impresionante era que la silueta del jardinero había desaparecido del óleo. Fuera de control, Hilario arrojó el cuadro al aire. Al estrellarse contra el suelo, el marco quedó por un lado, el óleo por el otro, y el cartón que lo protegía por detrás fue a parar debajo de su cama. Cuando, dolorido por su actitud de haber intentado romper una pintura de su madre, Hilario se empezó a recomponer y recoger las partes dispersas del cuadro, encontró aquel papel doblado en varios cuadritos. Era un papel de carta fino tipo Biblia, y, sin dudas, había saltado del interior del cuadro cuando se había descuajeringado debido al golpe contra el piso. Con el corazón fruncido, el joven lo desdobló. Era un mensaje manuscrito. La letra infantil de su madre y esta confesión. Me llamo Irene del Pino y tengo 12 años. Ayer mismo,
Antes de que llegara la policía, descubrí por casualidad quién es el asesino de los Dubati, pero él lo sabe y me amenazó diciéndome que si se me ocurre contar lo que vi, me va a matar. Me dijo también, estés donde estés, y sea cuando fuere, si alguien se entera de que lo presenciaste, yo me las arreglaré para matarte apenas me delates. Y con la misma arma con que asesiné a tu amiga Andrea y al resto de su familia, a sus padres y a su hermano Lorenzo, por si debo recordártelo, con esa misma arma que me sorprendiste lavando te voy a acariciar entonces tu cogote. Ya te estoy odiando como a los Dubati, así que no lo olvides, y boca cerrada, ¿entendiste? Tengo pánico, y escribo para aliviarme un poco del peso de este secreto terrorífico. Le pido a Dios que me ayude a callar, y espero que se haga justicia algún día. En el cuadro que acabo de pintar, y dentro de cuyo marco voy a ocultar este mensaje, aparece el asesino con su arma, en la misma casa en la que cometió sus crímenes. Ojalá reciba su merecido castigo. Irenita. Un grito arañó la garganta de Hilario. ¡El jardinero! El jardinero fue el asesino de la familia Dubati. En el mismo instante en que pronunciaba aquellas palabras, recordó que ya no estaba en el óleo. ¿Dónde entonces? Hilario se lanzó sobre el teléfono. Comenzaba a discar el número de la policía, por más que se le antojaba absurdo todo lo que le estaba ocurriendo, cuando la sombra de una hoz, proyectada sobre la pared que tenía enfrente, lo paralizó. El jardinero del cuadro se dio vuelta con el tiempo, justo como para ver lo que mejor no, erguido sus espaldas y barajando la hoz, un viejo. Durante un instante, Hilario creyó que estaba a salvo. El jardinero del cuadro era un muchacho y no ese hombre de barba y pelos blancos. Durante el siguiente instante, Hilario entendió que estaba perdido. Ese hombre era el jardinero con 50 años más sobre su piel. —¡Piedad, por favor, no me mate! —aulló entonces. El viejo seguía haciendo bailar su hoz mientras le decía: —Ja, yo no cometo 2 veces el mismo error. Voy a degollarte como tendría que haberlo hecho con Irenita, tu estúpida madre. Le ruego, déjeme vivir y juro que no voy a delatarlo. Mire lo que hago con este mensaje de mi mamá. E Hilario rompió el papel de la confesión en 1000 pedacitos y haciendo un bollito con ellos, se los tragó. El jardinero estaba a punto de descargar su hoz contra el cuello de Hilario, pero el rostro y el cuerpo del muchacho le indicaron que no hacía falta. Era evidente que acababa de sufrir un ataque del corazón. Pocos minutos después, expiraba. Indudablemente, este muchacho se trastornó debido al fallecimiento de su madre, opinó días después el jefe de policía en una conferencia de prensa. Y vean si no, la autopsia reveló que su última cena fue papel. Un loco manso, eso es todo. No, su habitación estaba en perfecto orden. Un síncope. ¿El cuadro que encontramos junto a su cadáver y todo roto? Ah, sí, una pintura hecha por su mamá durante la infancia. Nada de valor. Afectivo, sí, por supuesto. ¿Qué representa? Una casa. Una casa estilo Tudor. 2 pisos con 4 ventanas cada uno. Cortinas que impiden ver el interior de las habitaciones cálidamente iluminadas. Al frente, un jardín florido, y medio confundida entre las plantas, la silueta de un muchacho manejando una hoz. ¿El jardinero de la residencia tal vez? Pero ya se me están haciendo ir por las ramas. ¿Qué tiene que ver el óleo con la muerte, señores periodistas? Y aquel cuadro, pintado por inexpertas manos infantiles y al que, por lo mismo, no se le otorgó ninguna importancia, fue a parar a uno de los tantos camiones que recolectan desperdicios, junto con todos los demás que había hecho Irenita. No, pues fosfo. No tiene nada más que agregar. ¿No? ¿Y tú? ¿Les gustaron nuestros cuentos? Tan chidos, ¿no? O sea, como que no parecen de niños. Había unos más buenos. O sea, me acuerdo de uno de que eran unos japoneses y eran unas personas que no tenían rostro. Estaba bueno ese. Ah, ese es Yoichi el desorejado. Anoche lo revisé. Lo iba a poner, pero está un poquito largo y ya de por sí este episodio iba a estar largo con 3 cuentos. Pues no quedó tan largo. Fíjate que había uno que sí me daba muchísimo miedo, que era de un niño que entraba, o sea, se mudaba de casa y en su nueva casa había unos jardineros viscos, pelirrojos, y entonces un día se daba cuenta de que en realidad los jardineros viscos eran leprechauns, no sé cómo se pronuncia, esos duendes irlandeses, y lo empezaban a perseguir en su casa hasta que lo mataban,
y su familia se mudaba así como de que no, pues chale, se murió Pepito. Y cuando se iban, los duendes iban montados en el camión de la mudanza. Como la Sasha. No sabes el miedo que me da. Me acuerdo muchísimo de meterme a bañar ese día que lo leí y no poder ni enjabonarme el cabello porque no quería cerrar los ojos. Están muy buenos los cuentos. Si tienen oportunidad de buscarlo, creo que ya no lo editan porque es un libro muy viejito. Pero lo pueden encontrar, según yo, sigue en PDF por ahí en el internet. Y pueden leer los cuentos que nosotros no pusimos aquí. O podemos hacer otro después. No sabemos. Estoy a 2 de comprárselo a una niña en Marketplace. En 100 varos. Bueno, lo pueden comprar alguien en Marketplace. La verdad es que como que no es un libro muy famoso, pero está muy bueno. No sé si lo hayan entregado como... O sea, no sé si lo dieron en el plan de estudios, porque ya ven que en las escuelas privadas daban 3 libros para leer de Alfaguara. Bueno, usualmente era de Alfaguara o de Fondo de Cultura Económica. Y como que de ahí venía, entonces a lo mejor muchas personas lo tienen, pero pues ya no lo venden. Pero si tienen curiosidad de saber más de los cuentos o leer otros, según yo, siguen en PDF, en Google. Entonces lo pueden buscar ahí si quieren. Si me tienen agregada en Facebook, hasta me lo piden y aquí tengo yo el... Pues es que la versión que tengo yo no es la de Alfaguara. La de Alfaguara es... Estoy segura de que es otra porque de estos cuentos yo no me acuerdo. O no sé. A lo mejor ya pasaron tantos años que por eso pienso que es otra versión. Pero esta no es la versión de Alfaguara. Esta es una de... Ya se trabó mi compu. Bueno, pero la versión que yo tengo no es la de Alfaguara, mis amigos. Me temo mucho. Es de Rey Argentina. Y tiene un Frankenstein en la portada. Y dice, ¡socorro! Bueno, pues si no hay nada más que agregar, para que este episodio no quede tan largo, esperamos que nuestros cuentos les hayan gustado. Que se hayan divertido un poco. Ya sabemos que no dan tanto miedo, pero están muy interesantes. Y pues nos vemos la siguiente semana. No sé qué toque, no sé si toque crimen o algo sobrenatural. ¿O castigo? La siguiente semana toca Crimen y Castigo. Bueno, entonces les planearemos algo bonito para que nos escuchen. Y pues ya. Bueno, pues como les digo todas las semanas, lávense sus manitas, pónganse mucho gel antibacterial, usen su cubrebocas, no salgan a menos que sea necesario, a menos que sean Vania y Salma. Y permanezcan observando.